Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a otro nuevo video de Warzone Mobile. Como ustedes saben, ahorita ha habido muchos problemas actualmente con el juego. Hemos estado pues repasando muchas cosas actualmente el día de hoy y pues vamos a seguir hablando de esto a detalle porque Activision está consciente de todos los problemas y todo lo que se ha estado criticando. Y bueno, primero que nada, lo bueno y lo importante es que la gente ha salido a hablar, la comunidad de Norteamérica, que es la que mayormente juega Warzone Mobile, aunque suene loco y tonto, sí, la mayor cantidad de jugadores donde está Warzone Mobile es en NA. También han salido a hablar de todos los problemas que tiene actualmente el juego. Y lo bueno es que han estado en stream y han estado haciendo videos y han estado criticando también el juego de todos los problemas que han pasado actualmente, tanto en redes sociales como incluso en sus propios canales. En fin. Bueno, Activision sabe todo el fracaso que está pasando actualmente con Warzone Mobile. No sé si a ustedes le está pasando, pero si jugaron la beta de Warzone Mobile o incluso la alfa de Warzone Mobile, como fue mi persona cuando yo se las mostré básicamente a principios, cuando funcionó, cuando salió en 2022, una parte de 2023, que tuvimos aquí hablando completamente de Warzone Mobile, uno de los proyectos más dolor de cabeza que hemos visto actualmente con este motor gráfico, porque sabemos que el problema que tiene completamente Warzone Mobile es un motor gráfico, no es tanto el juego, porque para mí el juego tiene demasiado, podríamos decir, futuro en ese aspecto de decir, puchica, tienen algo tan bueno que pueden calar, que sea bueno, que sea un juego mejor, pero lamentablemente la optimización e incluso en los dispositivos, cómo cambiaron los requisitos y demás, ha sido completamente una ensalada de frutas ahí muy mal. Y pues tenemos todos obviamente el listado de todos los problemas que actualmente tiene Warzone Mobile al día de hoy. Y sí, la versión anterior funcionaba mucho mejor que esta versión, demasiado, la versión 3.10, que fue la última versión del Warzone Mobile, versión Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3. Esta es el nuevo Warzone Mobile con Black Ops 6 y todas las integraciones. Y se le considera nuevo porque literalmente todo es nuevo. No hay nada que sea igual. Hasta cambiaron completamente los sonidos, el sistema de visualización. Literalmente todo está cambiado. Lo único que es igual, podríamos decir, sería el mapa de Verdansk, el mapa de Revit, pero seguramente si meten otro mapa, estilo, no sé, Área 99 o estilo Ashika, que honestamente esperamos de que metan un nuevo mapa Battle Royale Resurgimiento, que no sea como con Noel, que se tardaron tantos años en meter un mapa Battle Royale y ni siquiera han metido otro mapa de resurgimiento que no sea Alcatraz, entonces esperamos de que al menos hagan eso, pero obviamente que primero arreglen el juego. Activision sabe de la actualización urgente que tenemos actualmente el día de hoy y por eso, entre otras cositas más. En algunos dispositivos, como el 5% va bien, el 95% va súper mal. Y sí, te estoy hablando a ti que seguramente te va súper mal el juego y la verdad, incluso a mí me va mal, a muchos les va mal. Creo que solo he visto 3 dispositivos que vayan. El Poco F6, no sé qué diablos tiene ese dispositivo. El iPhone 12 Pro, que va bien. Y creo que el iPad Pro que tiene el M2, creo. Cuidado, y es la que tiene el M1, pero bueno, en fin. De momento solo esos 3 dispositivos he visto de que sí va bien y que va fluido completamente. Vamos a hablar de todo el listado y es que todos estos son los problemas de que Activision tiene que solucionar considerablemente y aquí está. Bueno, aquí tenemos un listado que esto pues lo pasaron completamente creadores de contenido oficialmente y que se dieron la tarea de dar lo que es un listado y te lo tenemos por acá. Primer problema de pantalla negra al abrir el juego. Este problema le pasa mucho. Incluso a gente que utiliza mi mismo dispositivo, utiliza pues Red Magic 8, el mismo que yo utilizo, les da este problema. A mí no me da, yo no sé qué. Yo no he tocado nada. No he forzado GPU, no he forzado opciones de desarrollador, yo no he tocado nada. No he configurado nada de mi dispositivo móvil. Solo lo he tirado así tal cual y lo que estoy grabando lo tiro básicamente con la capturadora y listo. Va a lo que va, con tirones y lo que va, así. El juego se congela en el menú principal durante el emparejamiento. Imágenes de pantalla negra en dispositivos iOS. Comenten si algún dispositivo Android está experimentando este problema. Por favor, comenten, ya que estamos. Me pueden comentar completamente los dispositivos que tengan sus problemas. Fallos visuales en teléfono Android de alta gama, incluidos problemas de renderizado, borde en zigzag y gráfico borroso. Los FPS caen mientras se disparan. Los FPS sin el conteo del cargador. Caídas continuas de FPS durante el destello del cañón mientras se dispara. Los FPS caen al disparar a jugadores o situaciones intensas. Los FPS pueden caer a 30 FPS en procesadores de octava generación o en la mayoría de dispositivos. Problemas de ping y estabilidad del servidor que hacen que el time to kill parezca excesivamente alto. Algunas balas no se registran ligeramente. Necesitas un cargador casi 40 balas para matar a un jugador. No me ha pasado a mí lo de el time to kill de momento, pero sé que en algunos dispositivos pasa. Problemas de renderizado y fallos visuales con los objetos de Verdansk. Eso sí puede pasar. El juego se trae a mitad del juego, se congela durante un segundo antes de volver a la normalidad. Este es uno de los problemas más frustrantes. Sí, este problema me pasa mucho. De repente estamos jugando 60 FPS, ¡pum! Microlagazo, latencia, tal cual, así, tal cual, dentro de cualquier dispositivo. Y sé que a muchos les pasa. Y más si te pones a grabar. Porque cuando no estoy grabando, el juego va a 90 FPS. O sea, suena loco, pero es verdad.
no grabo, va a 90 FPS, pero igual siempre tiene los microtirones. Entonces, quiere decir de que si a mí me va así, imagínate los otros dispositivos. Ahora, fallos a mitad del juego, viejos problemas volvió a aparecer. El texto de lanzamiento limitado aparece en el lobby. Y sí, es como que literalmente sea un lanzamiento limitado. Los operadores móviles originales de Warzone no se muestran en los juegos. Eso es verdad. Por favor, comenta tus problemas y vuelve a publicar básicamente los comentarios. Le solicitamos a Warzone Mobile que aborde estos cambios lo antes posible y que nos brinde la información adecuada sobre la actualización y los problemas conocidos. Necesitamos que se comunique con nosotros, Activision, Treyarch o Advi Assistant de Warzone Mobile. Ok. Sin más que decir y todo lo que he comentado, siento que el juego tiene una capacidad de ser el bendito mejor juego Call of Duty de móviles si estuviera optimizado. Y me va a decir, dentro, pero ya tenés el COD Mobile, semana puta. Sé que me va a salir un especialito diciendo eso. Pero COD Mobile es un juego nostálgico. Así te lo digo. COD Mobile para mí es un juego nostálgico buenísimo. Tiene lo mejor de los Call of Duty que a mí me encanta. Ya. Pero yo ya pasé esa etapa. Yo ya no quiero volver a los Call of Duty antiguos, porque ya lo vicié demasiado en su día, y pues también jugué con Mobile muchísimo, le metí más de 3000 horas al con Mobile, y yo quiero ya nuevas novedades. ¿Qué te voy a ser así sincero? A mí Black Ops 6 y el Warzone de PC y consola me parece hermoso, perfecto, me encanta. Los zombies me encanta el multijugador y me encanta el Warzone. A mí me encanta. Me encanta el movimiento, me encanta la jugabilidad, está brutal. Y créeme, la de Modern Warfare 2 me gustó, la de Modern Warfare 3 también me gustó la movilidad, pero la de Black Ops 6 es otro. Ahora, tener los dispositivos móviles, solo te puedo decir que me ha encantado. Visualmente el juego tiene futuro si logran arreglarlo. ¿Qué es lo que pasa? Hay una de dos, una de cal por una de arena. O arreglan el juego o lo terminan cerrando. Espero que lo arreglen. Porque voy a ser sincero y voy a hablar desde mi perspectiva. Yo no quiero que cierren Warzone Mobile porque hay mucha gente que ha gastado en el juego y tiene sus skins. Y te voy a decir, Tetro, pero eso es ser egoísta. No es ser egoísta. Porque cuando nosotros en Apex Legends Mobile nos cerraron el juego, muchas de nuestras cuentas nos cerraron el juego y no nos regresaron lo que invertimos en las skins que teníamos en Apex Legends Mobile. Ahora, es cierto que si vos tenés las skins de Warzone Mobile, las tenés en Black Ops 6 y en Warzone, en tu PC o en tu consola. Eso no importa. Estamos de acuerdo. Eso no importa. Los tenemos, estamos de acuerdo. Pero, solo pero, por esto lo voy a decir tranquilamente. En pocas palabras, y te lo digo en buena manera, lamentablemente, yo por eso no quiero que lo cierren. Porque todos tenemos o pases de batalla o lotes comprados y no todos tienen una PC o una consola. Ya. O sea, los que tienen PC y consola, perfecto. O sea, al menos sus skins se quedan en la versión de PC o la versión de consola. Pero la gente que no tenga PC o consolas para jugar completamente el Warzone o el Warzone Mobile en general, mejor dicho, lamentablemente lo pierde. Pero nadie quiere que cierren un juego. Seamos sinceros. O sea, esa mentalidad pobre, o sea, tal cual, así. Ah, que cierren juego. No, porque hay gente que se ha gastado en un juego. Y créeme, si hay juegos como estilo Farlight que está muerto, ese juego sí está muerto, loco. Tiene menos de 2000 jugadores en Steam, imagínate. En móvil tiene creo que menos de 10.000. Y Warzone Mobile al menos sabemos que tiene mayor cantidad de jugadores en ese aspecto. Imagínate, sigue vivo. O incluso en New State hay gente que lo juega, pero tiene mucha menos gente jugando. O incluso creo que, no, hagamos algo. New State tiene más gente, porque está mucho mejor optimizado que el Warzone al 100%. Pero tiene, lo que pasa es que al día de hoy a la gente casi no le interesa jugar Battle Royale que sean lentos. Normalmente al día de hoy la gente le encanta jugar más Battle Royale con movilidad, con mucho movimiento, con habilidad. Por eso el Apex Presa todo sigue medio vivo, entre otras cositas. Por eso te digo, yo honestamente no quiero que cierren el juego. Y si lo terminan cerrando, ni modo, que le vamos a hacer? Porque ya nos ha pasado con un juego muy importante para nosotros. Para mí fue el Apex Legends Mobile, juegazo importante que lamentablemente lo cerraron. Por el tema de la optimización, yo lo jugué mucho. Sé que muchos de ustedes aquí también jugaron mucho el Apex Legends Mobile. Pero yo no quiero que cierren el juego. Yo quiero que lo arreglen. Que en serio se den la tarea de arreglarlo. Y si ya es tarde, cuando ya esté arreglado, para que entre la gente, tal vez pase un boom como pasó con el Cyberpunk, que de repente mucha gente lo empezó jugando, que pasó con el Rainbow Six en su momento, que de repente mucha gente lo estuvo jugando y vino el boom de ese juego. Hay muchos juegos que empiezan súper mal y de alguna manera saben cómo revivirlo. Ya me doy a entender. Y espero de que eso termine pasando. De buena manera te lo digo, espero que eso termine pasando. Porque yo lo que quiero es que el bendito Warzone de alguna manera lo arregle. Porque es triste, puta. Para mí es triste, puta. Que un juego que, literal, lo vengo jugando desde sus alfas, que fui uno de los primeros en mostrarlo, sea una completa aberración y sea completamente un problema de basura. Lo tenemos en nuestro dispositivo móvil. Por eso yo te recomiendo que lo desinstales, que no te dé dolor de cabeza. Déjalo
a nosotros darnos los dolores de cabeza, yo te voy a ser sincero con todos los problemas que hay. Por eso te digo, desinstala el juego, no te des dolor de cabeza y tranquilo. Si miras que alguien lo está jugando, ¿por qué vas a criticar a alguien que lo está jugando? O sea, él es feliz jugando. O sea, porque he visto muchos que dicen que muchos creadores que tal vez tratan de jugar el juego porque les gusta, les apasiona o les va bien y dicen, ¿por qué estás jugando ese juego muerto? Tranquilo. Cada quien es libre de jugar lo que uno quiere. Y el juego sí tiene muchos problemas, ya, todos lo sabemos. Pero los que lo tratan de jugar es por un bien. Porque como dijo Soki un día, yo hablo porque me interesa el juego, me interesa la saga, soy muy fan de la saga. Y por eso hablamos de todos los problemas que tiene. Y me pasa lo mismo, porque yo tengo más de 15 años jugando completamente esta saga, desde el primero. Y por eso digo que con Mobile me parece el juego perfecto de la nostalgia para los que jugamos los Call of Duty antiguos. Y es uno de los mejores Call of Duty que tenemos al día de hoy en dispositivos móviles. Y lo bueno es que incluso lo puedes jugar emulado en PC. 100%, pero yo no te voy a decir, bueno, en mi caso, que pues que quiero jugar 100% ya juegos nostálgicos, porque no, esa época ya pasó. Yo quiero jugar lo nuevo y que lo nuevo sea bueno. Y lo nuevo es Warzone Mobile, Warzone y el Black Ops 6, que esperamos de que mejoren. Hay cosas que pueden mejorar 100% en Warzone Mobile y espero de que de alguna manera lo logren hacer. Bueno, en fin, son cositas de la vida, pero espero te haya gustado este video. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Y pues este ha sido el video, hablando completamente de Activision, los problemas y todo listado oficialmente que deberían de arreglar con una actualización urgente que tienen prevista. Y sí, se les está complicando y deberías hacer nota para que lo actualicen considerablemente. Pero ya veremos si termina pasando todo para, bueno, a ver, en fin, cositas de la vida. Muchas gracias por tu apoyo. Claro que sí.